Buen día para todos. En esta sesión vamos a abordar el tema de digestión y absorción de las grasas. Entonces nosotros debemos tener en cuenta básicamente que en nuestra dieta pues consumimos diversos tipos de lípidos y esos lípidos en general se encuentran entre formas diferentes. ¿Sí? Los podemos encontrar en formas de triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. Aquí tenemos el colesterol, derivados de ese colesterol, por ejemplo, como éster de colesterol. Vamos a tener el ácido cólico que hace parte de las secreciones biliares. ¿Sí? Vamos a tener aquí, digamos, triglicéridos, es el que tenemos acá, el glicerol, el ácido graso y estos ya serían básicamente fosfolípidos. El diacilglicerol, digamos, derivado de fosfolípido, el monacilglicerol, la fosfatidilcolina. Entonces, digamos, la presentación en la cual nosotros ingerimos los lípidos pues es bastante diversa. Y nosotros podemos encontrar estos lípidos en gran diversidad de alimentos. Básicamente, digamos, las carnes, la membrana celular está compuesta de estos tipos de lípidos. ¿Sí? Si consumimos algún alimento que no sea refinado, allí van a estar presentes. Entonces, ¿qué vamos a tener? Resulta que en el proceso de digestión de los lípidos, entonces, eh, ese proceso inicia básicamente desde la boca, ¿sí? Con un proceso denominado emulsificación. ¿Sí? Y este proceso de emulsificación básicamente inicia desde que se preparan los alimentos. ¿Y esto cómo se puede observar? Cuando ustedes observan, por ejemplo, eh, digamos en algún tipo de alimentos, si son digamos, detallistas, pueden observar pequeñas gotitas de aceite que no se mezclan unas con las otras. ¿Sí? Eventualmente se podrían estar uniendo unas con otras, pero pues podría pasar tiempo. Estas gotitas de aceite se puede decir que están emulsificadas. Ese proceso de emulsificación que sufre las grasas en el proceso de preparación del alimento, entonces continúa básicamente en el proceso de masticación. ¿Sí? Continúa acá en el proceso de masticación y vamos a observar que en ese proceso de masticación entonces se van a obtener, además de digamos esas pequeñas gotitas de grasa que obtenemos de la comida, entonces van a ser de una u otra forma mecánicamente divididas y esa división entonces digamos va a estar relacionado con que ellas se pueden mezclar con otros componentes de esa comida, ¿sí? Que pues favorecen que no vuelvan y se unan entre sí. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que básicamente las lipasas que nosotros conocemos están asociadas al proceso de digestión de la grasa, inician básicamente a nivel eh, bucal, a nivel de la boca, porque allí se secreta la lipasa lingual. ¿Sí? Pero básicamente esta lipasa pues digamos, pasa rápidamente el estómago y allí puede realizar su efecto junto con otra lipasa que va a ser la lipasa gástrica, pero ya hablaremos de eso. Una vez el alimento es masticado, entonces él pasa hacia el estómago. Y en el estómago, entonces vamos a observar unos movimientos que van a favorecer también entonces ese proceso de emulsificación, pero principalmente un proceso de emulsificación, eh, digamos, mecánico. Entonces allí estas gotitas de aceite que se han formado en el proceso de masticación, pues van a ser cada vez más pequeñas. ¿Sí? Estas son gotitas de aceite cada vez más pequeñas, que como lo hemos mencionado, entonces pueden tener una estabilidad como gotitas debido a que hay algunos componentes allí como proteínas o fosfolípidos que los separan de otras gotitas. Aquí debemos tener en cuenta de que entran a funcionar a nivel gástrico, entonces muchas de estas enzimas, esas lipasas linguales y las lipasas gástricas se activan, ¿sí? Por un pH, ellas tienen un pH óptimo de funcionamiento ácido, entonces allí se activan, aunque digamos no como la, la pepsina, entonces allí se activan y comienzan esos procesos de digestión de dichas grasas, liberando entonces ácidos grasos,
¿cierto? Más glicerol, que sería otra de las moléculas, y pues estas, digamos, estas lipasas no son dependientes de los ácidos biliares, pueden funcionar de esa forma y son responsables de alrededor del 30% de la digestión de las grasas allí en ese estómago. Entonces es parcial, digamos, el proceso de degradación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces vamos a tener la acción de la lipasa lingual y gástrica en el estómago en un ambiente ácido y que es básicamente responsable del 30% de esa digestión. Entonces hasta acá hemos tenido básicamente un proceso de emulsificación mecánico. ¿Sí? Proceso de emulsificación mecánico dado por la masticación o por esos movimientos de trituración que se dan en el estómago. ¿Sí? Pero ¿qué sucede posteriormente? Entonces una vez, digamos, ese quimo se mueve del estómago al duodeno, entonces estimula la secreción de ácidos biliares y estimula las secreciones pancreáticas, ¿sí? Por dos partes. Entonces, las secreciones biliares están encargadas, digamos, de continuar ese proceso de emulsificación, hacerlo, digamos, poder obtener cada vez gotas más pequeñas hasta llegar a unas micelas unilamelares, vamos a ver ahora. Y entonces las secreciones pancreáticas básicamente está relacionado con la secreción de la parte enzimática, entre cuales tenemos las lipasas, allí también van a haber fosfolipasas, y obviamente todo esto está mediado por una vía hormonal, como vamos a ver, aquí estaría la colecistoquinina, CCK, mediando estos procesos de secreción, como ya se vio anteriormente, lo que tenemos acá. Entonces, en un periodo básicamente interdigestivo, el esfínter de Oddi está cerrado y la bilis va a estar siendo almacenada en la vesícula cuando estamos en un momento de alimentación, entonces se libera colecistoquinina cuando este material pasa al duodeno, pasa del estómago al duodeno, si es un quimo muy rico en grasas, entonces se libera bastante colecistoquinina favoreciendo la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi para favorecer esos procesos de emulsificación que se dan allí en el duodeno. Entonces aquí observamos básicamente que esas secreciones biliares, pues ya habíamos visto, digamos, estos componentes. Entonces acá tenemos, digamos, el componente graso, el componente lipídico de esas sales biliares, vamos a tener los ácidos biliares, ¿sí? Van a haber también los ácidos grasos, van a haber fosfolípidos y vamos a tener colesterol allí, ¿cierto? Siendo básicamente secretados hacia el duodeno. Obviamente, como se había mencionado en la clase de secreciones básicamente biliares, entonces estas pues, digamos, sufren un proceso de absorción, hay una circulación enterohepática de esas secreciones biliares, de esas sales biliares o de los ácidos biliares que retornan de nuevo al hígado y pueden ser usados nuevamente para esta función. Entonces, una de las características principales de los ácidos biliares es que estos ácidos biliares pues tienen una región que va a ser hidrofóbica, va a haber una región que va a ser básicamente hidrofílica, entonces son moléculas anfipáticas, ¿sí? O sea que se pueden relacionar bien tanto con un medio, digamos, acuoso, como con un medio que es básicamente lipídico, ¿sí? Entonces aquí observamos lo que sucede con las micelas. Aquí tenemos digamos, como si fuese una gotica de aceite, entonces básicamente hacia la parte externa están los ácidos biliares permitiendo de una u otra forma pues digamos, la estabilidad de esas moléculas, ¿cierto? Vamos a tener aquí fosfolípidos, ¿sí? Ácidos grasos, tenemos por aquí el colesterol, ¿sí? Entonces esos son los que permiten la formación de esas gotas cada vez más pequeñas hasta que tenemos micelas. Entonces, ¿qué tenemos acá? El estómago, como hemos mencionado, se da básicamente un proceso de emulsificación mecánico, obviamente para la estabilidad de estas moléculas, por aquí hay proteínas, pueden haber
Tenemos otro tipo de moléculas, fosfolípidos de la comida, que las estabilizan hasta cierto punto, pero cuando este quimo es entonces movido hacia el duodeno, entonces en el duodeno se dan las secreciones biliares que contienen entonces las sales biliares, ¿sí?, que van a favorecer de una u otra forma la formación de unas micelas, ¿sí?, son ya unos, digamos, son estructuras básicamente microscópicas, son unas micelas allí en las cuales va a poder actuar entonces de forma más adecuada los diferentes lipasas. Aquí las lipasas van a poder actuar de una forma más adecuada para la producción de los ácidos grasos. Entonces, si podemos observar el proceso de emulsificación, podemos decir que está por una parte no mediado por sales biliares y otro mediado por sales biliares. Lo que busca es una gota de aceite grande, irlo dividiendo paulatinamente, ¿sí?, y esto favorece entonces el incremento de la relación superficie-volumen, ¿sí?, exponiendo más superficie de esta grasa inicial, y esto entonces va a favorecer, digamos, la acción o que las lipasas puedan actuar de una forma más eficiente sobre esas grasas, y va a tener más área de superficie expuesta. Digamos, estas micelas o estructuras que tenemos acá respecto a la gota de grasa inicial. Entonces, bueno, aquí tenemos de nuevo qué es lo que sucede: una gota de grasa grande que tiene, pues digamos, varias capas, ¿sí?, varias capas en ese líquido. Generalmente estos son moléculas anfipáticas, y en el centro están las moléculas más hidrofóbicas, y hacia el centro se ubican las moléculas más hidrofóbicas. Básicamente en ese proceso de emulsificación entonces se van formando cada vez de estructura más pequeña. Aquí tenemos una vesícula multilamelar que, favorecidos por las sales biliares, entonces se van obteniendo cada vez estructuras más pequeñas, en este caso una vesícula unilamelar, hasta que tenemos la micela ya propiamente dicha, que es la estructura, digamos que por excelencia, donde va a actuar entonces la lipasa. Entonces esas secreciones pancreáticas, pues además de la lipasa, que digamos es el más conocido, va a contener también fosfolipasa A2, va a tener carboxiester hidrolasa, ¿sí?, todas estas enzimas dirigidas a esa digestión de los lípidos. Pero en el caso de la lipasa debemos tener en cuenta algo aquí: se requiere un cofactor. Nos vamos a volver un poco otra vez, aunque aquí no lo mencioné, no está en la tabla. Entonces hay un cofactor importante que se llama la colipasa. Esta colipasa es requerida en esa función de esas lipasas para su función hidrolítica. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Generalmente se tiene que la lipasa, ¿sí?, es una hidrolasa que trabaja en una interfase aceite-agua, y básicamente se conoce de que esa acción de esa lipasa es inhibida por, digamos, los componentes, o por los productos más bien de la digestión, o por los componentes emulsificantes, en este caso las sales biliares. Las sales biliares, digamos, están en la superficie, y pues digamos de una u otra forma evita la asociación entre la lipasa y los diferentes moléculas allí, los diferentes lípidos, de una u otra forma disminuyendo su acción. Entonces entra a jugar estas colipasas. Entonces las colipasas son básicamente moléculas que dan estabilidad a la lipasa, ¿sí? Entonces esas colipasas se pueden unir a esa interfaz donde están las sales biliares, se unen apropiadamente allí, y básicamente las lipasas lo utilizan como sitio de anclaje para realizar entonces su hidrólisis, realizar los procesos de hidrólisis, los procesos enzimáticos, y liberar entonces ácidos grasos. Y básicamente esa es la acción de la colipasa. Entonces en el proceso de digestión de lípidos nosotros vamos a tener de que básicamente desde los triglicéridos obtenemos, por ejemplo, monoglicéridos y ácidos grasos libres, que es básicamente la estructura más simple allí. Desde fosfolípidos entonces podemos tener los ácidos grasos libres, y vamos a tener también lisolecitina, por ejemplo, vamos a tener por esta parte. Y por otra parte, entonces, por ejemplo, los ésteres de colesterol, podemos obtener el ácido graso y un colesterol,
que posteriormente pues van a ser absorbidos por las células. Entonces ahora vamos a mirar cómo es que se produce la absorción de estos lípidos que, digamos, son el producto de la digestión por parte de las lipasas. Entonces observamos que como productos de digestión vamos a tener monoacilgliceroles, vamos a tener ácidos grasos de cadena larga, ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Y en su proceso de absorción, entonces, digamos, cerca de la membrana apical del enterocito, se establece lo que se conoce como una zona de equilibrio, ¿sí? Entonces esta zona de equilibrio es básicamente una zona ácida respecto, vamos vamos a la parte un poco más central del tubo del intestino delgado, que viene a ser alcalino, donde están jugando pues las secreciones pancreáticas y biliares, allí todo este bicarbonato. Pero resulta entonces que en el tracto digestivo, sobre todo en el intestino delgado, entonces cerca de las zonas de esa membrana apical, pues van a haber unos intercambiadores de sodio-protones. Esto es una capa básicamente mucosa, ¿sí? Una capa mucosa en la cual se está secretando ácido. Entonces esto es también una capa de agua no agitada, básicamente un líquido no agitado, que pues tiene digamos, un pH más bajo que lo que vamos a encontrar, digamos, en la parte más central de ese tubo, ¿sí? A lo largo del tubo. Entonces esta región es importante porque allí sucede un evento que se denomina la protonación de los diferentes, eh, de los diferentes lípidos que favorecen, o se ha descrito, favorecen el proceso de absorción. Allí vamos a observar entonces que en ese ambiente ácido, cuando entran por ejemplo las micelas, entonces en ese ambiente ácido, esas micelas pues pueden liberar de una forma también más fácil, digamos, los ácidos grasos, ¿sí? Puede liberar más fácil y posteriormente pues pueden ser, digamos, retornados a la vamos, a la porción más grande de ese contenido intraluminal del intestino delgado, las sales biliares, que posteriormente van a ser absorbidas, sobre todo en el ilion terminal. En esa región van a ser absorbidas en la gran mayoría de forma activa. Y vamos a observar entonces que estos diferentes lípidos que están libres en esta región pueden ser absorbidos básicamente de tres formas. Uno, por difusión simple, generalmente los ácidos grasos de cadena corta o cadena media pueden ser absorbidos mediante esta vía. Hay algunos ácidos grasos entonces que se van a incorporar en la membrana plasmática del enterocito, y hay otros que van a ser entonces digamos, movidos mediante proteínas transportadoras, ¿sí? Entonces de esto hay varios tipos de proteínas transportadoras que entonces llevan básicamente, eh, digamos, sobre todo las moléculas lipídicas más grandes hacia el interior del enterocito. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros con respecto a este enterocito? Entonces, en el enterocito se produce lo que se conoce como una reesterificación de esos lípidos digeridos, ¿sí? ¿A qué hace referencia a esa reesterificación? Es básicamente como reensamblar los triglicéridos, por ejemplo, y en el caso de los enterocitos, entonces estos triglicéridos son, bueno, y también otros lípidos, otros tipos de lípidos, son empaquetados en diferentes moléculas, como por ejemplo los kilomicrones o los lipopolisacáridos de muy baja densidad. Entonces observemos aquí. La vía entonces vamos a observar acá las dos vías, bueno, las vías de absorción de los diferentes lípidos. Los ácidos grasos de cadena corta antes se absorben por difusión. Vamos a tener que colesterol también puede pasar por difusión. Lisofosfolípidos, ya ácidos grasos de cadena larga irían transportador, posiblemente los monoacilgliceroles también. Y estos en el interior del enterocito entonces sufren unos procesos de síntesis, ¿sí? Que van a dar origen de nuevo a los triglicéridos, ¿sí? Y vamos a observar entonces que en todo este proceso también se están sintetizando básicamente pues lo que se conoce como las alipoproteínas, que son las proteínas que hacen parte de todo ese complejo de los kilomicrones que vamos a ver. Entonces
tanto los fosfolípidos, los ésteres de colesterol, los triglicéridos, que digamos están formando unas gotitas aquí en este retículo endoplasmático liso, pasan al aparato de Golgi. Obviamente en el retículo endoplasmático rugoso se están sintetizando las proteínas para conformar este gran complejo. Entonces aquí en esta región básicamente digamos, se produce el ensamblaje de todo esto y la asociación entre las gotitas de lípido, ¿sí? Y básicamente las lipoproteínas que han sido sintetizadas en el retículo endoplasmático. Allí se ensambla todo este conjunto formando el kilomicrón, ¿sí? O los lipopolisacáridos de muy baja densidad que luego son exocitados hacia el espacio intersticial. Entonces vamos a observar que en el espacio intersticial van a quedar entonces esos kilomicrones. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con los lípidos pues, de gran tamaño, colesterol y lisofosfolípidos. ¿Qué sucede por otro lado con los ácidos grasos de cadena corta y los gliceroles? Entonces ellos simplemente son absorbidos por el enterocito y pasan directamente hacia el espacio intersticial. Pero ¿qué sucede aquí? Acá hay una diferencia bastante grande. Generalmente los ácidos grasos de cadena corta, digamos, van a ser movidos por los capilares sanguíneos, digamos, de la parte venosa. Esto entra digamos, a toda la circulación portal. La circulación porta básicamente va a entrar allí. Entonces, digamos, siendo transportados hacia el hígado, ¿sí? Mientras que los kilomicrones o los lipopolisacáridos de muy alta densidad van a ser transportados a través de, digamos, en este caso, los capilares linfáticos, ¿sí? O los capilares lacteales. Esto es el vaso lácteo. Tenemos acá. Ellos son transportados a través de estas estructuras por todo el sistema linfático y luego pues digamos entran a la circulación sanguínea a través de la vena subclávica, ¿sí? Entonces esta es básicamente la forma en que se produce esa reesterificación, ¿sí? Y digamos transporte de esos lípidos hacia el espacio intersticial y posteriormente cómo se llevan hacia la circulación sanguínea. Entonces aquí tenemos de nuevo, resumen, digamos los diferentes lípidos, digamos, están en las micelas después del proceso de emulsificación y posiblemente el proceso de digestión por parte de las lipasas, entonces, y otras enzimas de diferentes lípidos. Entonces de las micelas salen los diferentes lípidos, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener ácidos grasos, ¿sí? Monoacilglicerol, que posteriormente son reesterificados. Aquí tenemos un triglicérido, son empaquetados entonces en una estructura denominada kilomicrón que va a contener proteínas, ¿sí? Va a contener colesterol y va a contener fosfolípidos. Posteriormente entonces este kilomicrón es exocitado y pues es básicamente movido a través de la circulación linfática. Entonces esta gráfica nos muestra cómo es esa composición de los kilomicrones en su gran proporción. Bueno, vamos a observar que las diferentes partículas que pueden ser transportadas en torrente sanguíneo están conformadas por triglicéridos, entonces van a contener colesterol, ¿cierto? Ésteres de colesterol o colesterol esterificado, colesterol, fosfolípidos y proteínas. Ya dependiendo de la composición de cada uno de ellos o las proporciones de estos diferentes lípidos o macromoléculas, entonces hablamos, y de su tamaño también vamos a hablar de una estructura definida. Entonces los kilomicrones, vamos a hablar que la gran proporción de moléculas que contiene van a ser triglicéridos. Similar sucede con los lipopolisacáridos de muy alta densidad, que son las moléculas que pueden ser exocitadas por esos enterocitos hacia el espacio intersticial para luego ser llevados o al torrente sanguíneo o, bueno, en este caso hacia la circulación linfática. Son básicamente estos dos. Teniendo en cuenta estos dos, pues no debe dejar de mencionarse otros tipos de moléculas para el transporte principalmente de lípidos, que son las
LDL y las HDL, que es básicamente las LDL se han asociado como moléculas malas, o entre comillas colesterol malo, y el HDL se asocia, vamos, con colesterol bueno, y estos son lipopolisacáridos de baja densidad y este lipopolisacárido de alta densidad, y ellos vienen a principalmente transportar colesterol, ¿sí? O esterificado, que en este caso representa alrededor del 50%, y estos van a transportar principalmente fosfolípidos. Este se dice el malo porque la proporción mayor es colesterol, este se dice que es bueno posiblemente porque contiene una proporción bastante grande de fosfolípidos y de proteínas. Pero pues, digamos, eso está en debate ahora, esas consideraciones. Entonces, ¿qué tenemos acá como el panorama general? Entonces, en este panorama general de la digestión y absorción de las grasas, vamos a observar que las grasas comienzan su proceso de emulsificación desde la boca. Hemos mencionado, desde la boca comienza el proceso de emulsificación. Entonces, básicamente de una forma mecánica y pues por la unión de esas gotitas de grasa con diferentes macromoléculas, ¿sí? Que no permiten, o más bien que las estabilizan para que no vuelvan a unirse. Posteriormente pasan al estómago donde sigue ese proceso de emulsificación y aquí van a estar actuando entonces las lipasas gástricas y las lipasas que están secretadas en la lengua y como en la saliva, y como hemos mencionado entonces corresponde al 30% o está encargado de un 30% de la digestión de las grasas. Aquí se produce también entonces emulsificación por esos movimientos estomacales. Posteriormente este quimo pasa al duodeno, ¿sí? Y en el duodeno entonces se realiza la secreción de las diferentes sales biliares. Recordemos acá que entonces en el duodeno estas lipasas salivales y las lipasas gástricas ya no van a ser funcionales en duodeno. Aquí no van a ser funcionales porque ellas tienen un pH óptimo más bien ácido. Entonces aquí no funciona. Entonces se secretan las sales biliares que ayudan en el proceso de emulsificación, digamos, están involucradas en ese proceso y pues como resultado de ese proceso de emulsificación mediado por sales biliares se van a obtener las micelas, ¿sí? Ya unas micelas como tal, en las cuales pueden actuar, por ejemplo, las lipasas pancreáticas, allí pueden actuar las lipasas pancreáticas, favoreciendo entonces la formación de ácido graso libre, monogliceroles, ¿sí? Que posteriormente entonces van a ser absorbidos a nivel del intestino delgado, donde los enterocitos pueden absorber los ácidos grasos de cadena media y corta, digamos, por difusión directamente a través de la membrana, y pueden ser llevados a torrente sanguíneo, a la circulación porta. Y por otro lado, entonces, parte de esos lípidos pues, sufren un proceso de reesterificación, ¿sí? Entonces, en ese proceso de reesterificación se forman los kilomicrones o los lipopolisacáridos de muy alta densidad que son básicamente transportados hacia el torrente sanguíneo a través de la circulación linfática. ¿Listo? O sea, a través de la circulación linfática. Tenemos de nuevo el resumen para que tenga muy presente. Entonces aquí vienen todos los diferentes tipos de lípidos, ¿sí? Cómo esos lípidos sufren un proceso de emulsificación, liberándome entonces los ácidos grasos libres después de ese proceso. Obviamente por aquí van a estar actuando las lipasas en todo este proceso, y pues posteriormente lo absorben los enterocitos formando kilomicrones en el caso de los lípidos más grandes, y los ácidos grasos de cadena corta y media y los gliceroles pues pueden ir a través de la vena porta hacia el hígado. Esto pasa a circulación linfática, los kilomicrones, y pues llegan a circulación a través de la vena subclavia. Entonces con esto terminamos esa sesión de básicamente digestión y absorción de las grasas. Muchas gracias por su atención.